Así. Bueno, venga, ¿quién empieza? ¿Es usted partidario de imponer nuevas sanciones a Rusia a raíz de la crisis en Alepo? Yo lo que soy partidario es de que buscamos un entendimiento lo más rápidamente posible entre Rusia y los Estados Unidos de un lado y entre los otros actores que intervienen en el conflicto. Estoy pensando fundamentalmente en la implicación de Turquía, Arabia Saudí e Irán por otro lado, porque lo que está ocurriendo en Siria ya es absolutamente dramático y lo que está ocurriendo en Alepo es probablemente uno de los acontecimientos más dolorosos que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. De eso es lo que soy partidario. Eso quiere decir que no habrá unidad, probablemente porque usted no es partidario de aplicar sanciones ahora mismo. No he dicho eso, he dicho si las sanciones sirven para que Rusia aproxime posiciones a las posiciones que nosotros mantenemos, sí lo soy, lo mismo que hemos planteado una iniciativa franco-española en el Consejo de Seguridad que pedía fundamentalmente las siguientes cosas: un cese inmediato de hostilidades, los aviones en tierra para evitar los bombardeos y ataques militares en Alepo, ayuda humanitaria controlada por Naciones Unidas y no por las partes en conflicto para evitar los contenciosos que se han producido, y reanudación del acuerdo político en Lausanne. De eso soy partidario. Si las sanciones sirven para que Rusia entienda que estamos decididos a que esos puntos vayan adelante, votaremos a favor de las sanciones. Pero insisto, lo importante es llegar a un acuerdo entre las partes y acabar con la tragedia humana que se está viviendo en Alepo. Eso es lo importante. Ministro del Consejo de Comercio es mañana, pero está ya aquí el ministro de Exteriores belga. ¿Espera usted explicaciones sobre cuál es exactamente la situación respecto a la relación con Canadá? Conocemos la situación de Canadá, como es natural, y España siempre ha manifestado que es partidaria de los acuerdos de libre comercio en general y del de Canadá en particular, con una advertencia adicional: probablemente el acuerdo con Canadá sea el precedente del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Por eso el acuerdo tiene importancia en sí mismo y tiene importancia en cuanto precedente de otro acuerdo. ¿Y el Reino Unido, ha dicho usted, no Estados Unidos? No, Reino Unido. No, es decir, que yo siempre he creído que el modelo de relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, descartado el modelo noruego, descartado el modelo suizo, en cuanto exigen la libre circulación de personas, descartado la Unión Europea, la Unión Aduanera como Turquía, queda el modelo canadiense, es decir, un acuerdo de libre comercio con exenciones en prácticamente todas las mercancías. Quedaría por resolver el tema de servicios y algún otro tema que hay que... De circulación, imagino, cosa que no existe con Canadá porque vive al otro lado del Atlántico. Por eso creo que si los británicos insisten en seguir teniendo la posibilidad de restringir la libre circulación de trabajadores europeos al Reino Unido, siendo las 4 libertades, mercancías, capitales, servicios y personas, indispensables, y siendo la aceptación de esas libertades la condición para el acceso al mercado interior europeo y el pasaporte en materia de entidades financieras, la única solución que hay que dar la canadiense. ¿No tendría un costo muy alto en términos económicos, tanto para el Reino Unido como para...? En sí mismo no, es decir, si usted tiene libertad, es decir, no tiene aranceles en las corrientes de importación-exportación, tampoco en inversiones, en sí mismo eso no tiene consecuencias. Lo que sí tiene consecuencias, y alguien tendría que reflexionar eso en España, es que al quedar el Reino Unido fuera del mercado interior, su economía en términos de proyección es menor, y las economías menores tienden a perder, que es lo que le ha pasado a la libra. Es decir, lo de small is beautiful se aplica a otras cosas, pero luego no se aplica a las relaciones económicas en un mundo globalizado. Las secesiones internas o externas siempre acaban en una reducción de la economía afectada y en una pérdida de bienestar. Eso se producirá por la caída de la libra, como se está produciendo, que determinará que las importaciones o el turismo hacia los otros países sean más caras en cuanto la libra pierde poder adquisitivo. ¿Y cómo valora usted que una región pueda parar, como es el caso de Bélgica, la firma del Estado federal? Perdóneme. ¿Cómo valora usted el hecho de que una región como Valonia pueda frenar la firma de un Estado federal como el belga?
Bueno, yo nunca he creído que la solución política que ha adoptado Bélgica sea la mejor de las soluciones en un mundo como el que vivimos, integrado en el mercado interior, integrado en la Unión Económica y Monetaria y teniendo que aceptar las reglas escritas y no escritas de la globalización. Creo que en el reparto de competencias, todo lo que sea competencias exteriores deben permanecer en manos del Estado central, pero los belgas han llegado a este acuerdo y ese es su problema. Lo que yo no aconsejaría en ningún caso es imitar ese modelo en nuestras relaciones, me refiero en las relaciones hispano-españolas. Ministro, en clave de política interna entramos en la que podría ser una semana decisiva para que haya gobierno o no. ¿Es optimista? Yo comparto las declaraciones de aquellos dirigentes del PSOE que han dicho que España no se puede permitir el lujo de seguir sin un gobierno, vistos los desafíos que nosotros tenemos. España está enfrentándose en estos momentos al problema del terrorismo, al problema de las migraciones y los refugiados que vamos a tratar aquí, a una posible desaceleración de la economía mundial que nos coge con una economía infinitamente mejor que la que teníamos hace 4 años, pero todavía frágil, y tenemos problemas internos en Cataluña que hacen necesario que exista un gobierno que pueda hacer frente a esos desafíos y, para ser más concreto, para adaptar las reformas que nos permitirían afrontar con éxito esos desafíos. Yo estoy seguro que el Partido Socialista lo entenderá y que se impondrá el sentido común y, si me lo permite, el patriotismo. Es decir, no podemos ir a unas terceras elecciones que sería un récord histórico en Europa. En Europa, desde el año 45, solo una vez se han repetido las elecciones en Grecia. El panorama que tenemos, por otra parte, no es distinto del que tienen muchísimos de los países de la Unión Europea, en que no es posible tener un gobierno de un solo partido, que son posibles las coaliciones. Esa coalición o ese entendimiento es perfectamente factible con el Partido Socialista y Ciudadanos, que compartimos valores constitucionales comunes, no así con aquellos partidos que no comparten los fundamentos esenciales de lo que fue nuestra Constitución, y ese acuerdo nos permitiría llegar a un diálogo nacional que hiciesen posible otros 40 años de estabilidad y paz y prosperidad como los que hemos tenido. No estamos ahí en ese momento, desgraciadamente. Yo, si hubiese podido elegir, hubiese elegido una coalición gubernamental a 3, es decir, la corresponsabilidad de 3 partidos que, insisto, compartimos la misma visión del mundo y comulgamos en los mismos principios. Eso no ha sido posible. Me hubiese gustado, como segunda opción, un acuerdo parlamentario, un acuerdo de legislatura, incluyendo, por supuesto, los presupuestos y las reformas que tenemos que hacer para Bruselas. Por desgracia, tampoco estamos ahí, y ahora parece que lo único que se está discutiendo es la investidura, sin ni siquiera acordar el presupuesto. El presidente Rajoy ha dicho que está dispuesto a ir a la investidura sin tener cerrados los presupuestos, que eso lo iremos haciendo día a día, y tendremos que dialogar mucho, entendernos mucho, hablar mucho y hacernos concesiones recíprocas todos los días. Pero en fin, esa es la opción en la que estamos. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es la realidad. Ministro, hablando del sistema belga, el sistema belga, por ejemplo, ha permitido que en Bélgica hayan hecho un récord del mundo sin gobierno, pero sin convocar nuevas elecciones, porque lo impide el sistema. No, en España hubiera sido preferible. Perdóname, es que no se puede, es decir, la situación era distinta, por tanto la solución era distinta. El gobierno al que usted se refiere, que estuvo 500 días, si no me recuerdo, seguía teniendo mayoría parlamentaria. No es el caso del gobierno actual, en que solo tenemos 137 escaños. Encontraron soluciones ad hoc para soportar un periodo largo. Insisto, con mayoría parlamentaria, y no solo soportaron un periodo largo, sino que fueron capaces de llevar a buen término la presidencia europea, decidir una intervención en Libia, hacer un presupuesto, etcétera. No ese es el caso. Nosotros estamos con un gobierno que tiene 137 escaños detrás de un Parlamento que tiene 350, es decir, es una minoría importante, aunque es la mayoría dentro del Parlamento, es minoritario en el Parlamento. La situación belga no tiene nada que ver, y sobre todo lo que tenemos que resolver es el problema que nosotros tenemos ahora. Todo esto sirve para hacer un ejercicio de erudición, lo que pasó en Bélgica, pero no sirve para resolver los problemas prácticos. Y en esto, ya que estamos hablando con la izquierda, yo soy muy de Gramsci, la solución concreta al problema concreto. ¿Va a hablar usted con Boris Johnson de Gibraltar? Yo siempre hablo con Boris Johnson de todo lo que se tercie, pero la postura del Reino Unido es muy firme. Me escribió una carta
en que, en síntesis, lo que dice es que el Reino Unido no va a entrar en una conversación sobre soberanía, incluida la soberanía, sin tener en cuenta las expresiones o las manifestaciones de voluntad del pueblo de Gibraltar, cosa que entiendo perfectamente y que va a ser así. Entonces, ahora de lo que se trata es que en Gibraltar y en el Reino Unido entiendan que las viejas soluciones no funcionan porque el mundo ha cambiado. Es decir, lo que no es posible es pretender que Gibraltar, habiéndose salido el Reino Unido, siga formando parte de la Unión Europea. Nada sería más absurdo que una colonia de un país tercero en territorio de la Unión Europea. Y si la situación ha cambiado, hay que ver soluciones nuevas. Y aquí hay dos soluciones nuevas. O deciden que Gibraltar siga bajo soberanía británica y, por tanto, fuera de la Unión Europea y sin acceso al mercado interior, o aceptan la cosoberanía hispano-británica y tienen acceso a la Unión Europea, al mercado interior, en cuanto a los tratados seguirían siendo de aplicación, porque como usted sabe, el artículo 355 dice que los tratados se aplican a Gibraltar en cuanto un Estado miembro lleva sus relaciones exteriores. Cuando el Reino Unido se vaya, eso desaparece, por lo tanto quedarían fuera, territorio tercero, y la única fórmula para que queden dentro tengan los gibraltareños el estatus que tienen, los trabajadores españoles mejores condiciones y el campo de Gibraltar más prosperidad, la que estamos proponiendo. Pero eso se verá. El momento clave será el Consejo Europeo, que fije las orientaciones y el marco de relaciones a quién se aplica. Cuando quede claro que eso se aplica al Reino Unido, pero no a Gibraltar, la jurisprudencia, como ustedes saben, dicen que Gibraltar no forma parte del Reino Unido, sino que es una colonia de la corona, empezarán a pensar que hay que discurrir una fórmula nueva, no aferrarse a soluciones antiguas que el viento se ha llevado con la salida del Reino Unido. En definitiva, su respuesta a Picardo es sí, es posible convencer a los gibraltareños. Estoy absolutamente convencido. Lo que ocurre es que estos cambios son lentos, es decir, créame que este problema no lo crea yo, lleva desde 1714, lleva desde el Tratado de Utrecht, 1713. Hasta luego. Gracias. Nos ha faltado preguntar de fútbol o algo allá. Para el fútbol, creo que